Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Y yo voy a hablarles sobre qué es, cuándo y cómo se diagnostica o se considera pues epilepsia. El orden del día es este. Vamos a hacer pues como una definición pues como de qué son las crisis y qué es la epilepsia, el diagnóstico diferencial. Vamos a hablar muy breve sobre clasificación, ayudas diagnósticas. Me quedo 2 veces el diagnóstico diferencial y al final una parte pues como de seguimiento y conclusiones. Yo arranco con el diagnóstico diferencial porque creo que es muy importante como tener en cuenta que existen muchas cosas que pueden ser simuladores de eventos pues como paroxísticos y ya es como a criterio del médico cuándo considerar si lo que está presentando alguien se puede considerar o no una crisis de epilepsia. Y la verdad es que si ustedes miran como el diagnóstico diferencial es muy amplio porque son muchas como condiciones principalmente neurológicas que pueden simular eventos pues como ictales o crisis. El síncope es una condición que está muchas veces como favorecida o que está precipitada pues por enfermedades o patologías cardiovasculares, pero también puede haber síncope pues como mediado neurológicamente. El síncope es una condición en la que la persona pierde la conciencia como de forma súbita y normalmente dura segunditos y el paciente cuando pasa recupera como muy rápido. Los eventos cerebrovasculares que pueden también semejar pues como crisis son situaciones en las que transitoria o definitivamente se bloquea como el flujo sanguíneo pues como en unas partes del cerebro y puede dar pues como unos síntomas que se pueden parecer. Algunas personas con episodios de migraña con aura, es decir, que tienen síntomas visuales pues como que preceden o acompañan los episodios de dolor de cabeza, los movimientos anormales que también son muy amplios, los trastornos del sueño que van a ser muy importantes para aquellas personas que siempre tienen o que tienen un predominio pues como nocturno de crisis, las partes pues como la parte que está asociada como a la parte psiquiátrica o emocional que son todos los trastornos pues como psicógenos que también pueden coexistir pues como en un porcentaje muy alto en las personas con epilepsia, encefalopatías, que es una disfunción pues como muy global, pues como de la función cerebral, que tienen muchas causas, pueden ser infecciosas, tóxicas, metabólicas. A veces hay cuadros como periféricos, por ejemplo, como el vértigo, que también se puede parecer o puede estar acompañando a muchas crisis, alteraciones endocrinas que van a ser muy raras, pero pueden dar pues como patologías parecidas pues como a las crisis y algunas epilepsias, sobre todo que aparecen en niños que tienen muchos componentes, pues como abdominal, que se van a parecer pues a fenómenos transitorios de alteraciones pues como gastrointestinales. A mí me parece siempre como muy importante diferenciar cuando hay crisis de eventos paroxísticos no epilépticos de una crisis pues como psicógena que normalmente en las personas con epilepsia, las crisis tanto generalizadas como focales van a empezar súbitamente, o sea, eso es como si uno prendiera un botoncito. En las crisis generalizadas, pues normalmente no hay un aviso, que es como el inicio de la crisis. En las crisis focales sí, en las crisis psicógenas o eventos paroxísticos no. Las crisis generalizadas normalmente tienen movimientos pues, que son muy rítmicos, muy repetitivos. Las crisis focales pueden tener o no automatismos, en cambio en las crisis psicógenas son movimientos, pues tanto en las crisis generalizadas como en las crisis focales, la mayoría de las veces los ojos están abiertos, más del 95%, en cambio en los eventos pues como psicógenos tienden a estar más cerrados. Todas las personas con crisis de origen epiléptico tienen algunos desencadenantes muy claros que son el consumo de alcohol, la privación de sueño, el olvido de medicamentos. A veces hay personas o mujeres que tienen aumento de crisis asociadas a la menstruación. El posictal normalmente de una crisis está como muy estandarizado, son 10 o 15 minutos. A veces hay personas que tienen más largo, pero normalmente eso es pues como el tiempo. De las crisis focales, inclusive hay gente que termina la crisis y ahí mismo se conecta pues y se orienta, por eso puede ser variable. En cambio, en un evento paroxístico no epiléptico son mucho más prolongados, a veces hay gente que le refiere a uno que son horas. Las crisis generalizadas y las focales tienen movimientos pues que son estereotipados,
Y normalmente las crisis, inclusive las generalizadas, que son como las más ruidosas, tienen una duración muy corta, 2 o 3 minutos por reloj. Eso es súper importante como explicarle a la gente, porque obviamente si alguien nunca ha estado expuesto a una crisis epiléptica, pues parece muy prolongado. Súper importante como tener en cuenta que bajo ciertas condiciones el cerebro de absolutamente todos los seres humanos puede tener una convulsión. Y tener una convulsión no es igual a tener el diagnóstico de epilepsia. Cuando, cuando uno tiene unos desencadenantes o unos estresantes, pues como identificados, es que uno habla de las crisis agudas provocadas, que normalmente están ocurriendo porque hay algo que está como poniendo como en estrés el cerebro, que por ejemplo puede ser cuando alguien tiene un accidente, un trauma de cráneo, tiene intoxicación, tiene un evento cerebrovascular, tiene alguna infección pues como intracraneal. De esas personas que tienen eventos agudos provocados, el riesgo de recurrencia es muy bajito, miren que es solamente pues como del 20%. Y las crisis no provocadas son crisis que finalmente uno buscando como qué pudo haberlo provocado, no tiene como un desencadenante claro y esa persona con una crisis no provocada puede tener o no factores de riesgo, es decir, por ejemplo, haber tenido dificultades como perinatales, es decir, al momento del parto, si tuvo alguna trauma de cráneo con accidente, pues como en un accidente, si tuvo una enfermedad cerebrovascular, si tiene algún antecedente de alguna neuroinfección, es súper importante como tener eso presente. ¿Por qué? Porque no necesariamente toda persona que tenga una primera crisis ya va a tener el diagnóstico pues como de epilepsia. Porque la epilepsia como tal es una condición cerebral que predispone a la recurrencia de crisis, es decir, que independiente de que no tenga ningún factor, su cerebro como que naturalmente puede generar pues como la presencia de crisis. La definición pues de la Liga Internacional de la Epilepsia para decir qué es epilepsia es cuando alguien ya tuvo 2 crisis separadas con más de 24 horas de diferencia sin un desencadenante, es decir, si es que alguien porque consumió alcohol o hizo supresión de consumo de alcohol tuvo una crisis, es que ya le ha dado 2 veces, no necesariamente esa persona tiene pues como epilepsia. Y también hay una definición que salió hace unos años como recientemente y es inclusive en una persona que haya tenido solo un evento convulsivo, si tiene una causa como que lo predispone a que le vuelva a dar, como la predisposición puede ser hasta el 60%, entonces a esas personas uno les dice con una sola crisis, vea, usted tiene epilepsia. Es decir, que tiene riesgo de recurrir como las crisis en el tiempo. Y también va a ser importante como algunos síndromes epilépticos que van asociados como a la edad y que casi que con la primera crisis uno ya puede hacer pues como el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una sola crisis, la resonancia es negativa, es decir, que no tiene ninguna lesión como estructural, que el electroencefalograma no tiene nada como potencialmente epileptogénico, ni tiene causas como remotas, es decir, que ha tenido un trauma de cráneo, una neuroinfección, que haya tenido como una anoxia en el momento de nacer. El riesgo es tan bajito que es solo del 35%, por eso esos pacientes probablemente no los dejan seguimiento. Sin embargo, cuando ya tuvo 2 crisis, el riesgo aumenta un 70%, por eso es que si nos devolvemos, como que el que ya tuvo 2 tiene un riesgo tan alto que por eso decimos que tiene pues como el diagnóstico de epilepsia. La clasificación de la epilepsia, es decir, cuando finalmente uno dice, sí, es epilepsia, entonces tiene como varios pasos, pues como para clasificarla y va a depender de una clasificación multinivel que hizo la ILAE hace un tiempo, en la que define el tipo de crisis, qué tipo de epilepsia va a tener y si en algunas condiciones se cumplen como criterios para pensar en un síndrome epiléptico como tal. Las imágenes, las ayudas genéticas, el electroencefalograma, cuando están disponibles, porque hay personas o hay lugares que no tienen acceso pues como a todo, ayudan como a tratar de enfocar pues como la clasificación. Y desde que sea posible, es súper importante que uno pudiera hacer la clasificación en los 3 niveles, porque probablemente va a ayudar mucho como a definir el pronóstico de estabilidad o de como de cuál va a ser el manejo pues como de su epilepsia a largo plazo, aunque claramente la epilepsia es una condición dinámica como en el tiempo. La etiología, es decir, saber la causa de la epilepsia, siempre va a tratar de ser como lo primero que uno debería intentar buscar,
porque va a tener muchas implicaciones en cuánto va a durar el tratamiento del paciente, cómo va a ser su mejor pues como tratamiento y como que le predice a uno mucho el pronóstico como a largo plazo, porque siempre que uno empieza medicamentos la gente es, bueno, ¿y cuándo me los va a quitar? Como la primera. En 2017 la clasificación pues de la Liga Internacional de la Epilepsia dijo, vea, uno va a tener que definir, dependiendo del tipo de convulsiones, si es una crisis focal, es decir, que es una crisis que está como contenida en una partecita del cerebro, si es una crisis generalizada, es decir, como que involucró casi que de entrada todo el cerebro como tal, aunque todas las generalizadas tienen que haber empezado como en un puntico, sino que se diseminan tan rápido que clínicamente lo que uno está viendo es generalizado, o finalmente hay un grupito de personas que uno dice, no sé si arrancó focal o generalizada de una vez. Dependiendo como de eso, entonces uno va a decir, vea, es que tiene una epilepsia focal, tiene una epilepsia generalizada, tiene una epilepsia que está combinada como entre una focal que se generaliza o finalmente no sabe. Y dependiendo de eso, entonces uno va a decir, es que tiene un síndrome epiléptico del lóbulo frontal o tiene un síndrome epiléptico generalizado genético. Súper importante que ellos lo ponen como a un ladito, tener en cuenta cuáles son las comorbilidades, si hay alguna enfermedad mental, si hay un trastorno cognitivo. Y dentro de la etiología, es decir, como la causa, entonces está la estructural, es como la persona que tiene una lesión en el cerebro, genética para las personas que uno supone que hay un componente pues como genético que cada vez es más importante y cada vez se debería tener más en cuenta como en ciertos diagnósticos como de epilepsia, infecciosa obviamente también en un contexto, metabólica, inmunológica, cuando el mismo cuerpo es como el que está mediando las crisis y hay un grupo de pacientes en lo que finalmente uno no va a poder definir. Dentro de los exámenes como complementarios, el electroencefalograma quizás es uno de los más importantes de lado pues con la resonancia. No es aislado para el diagnóstico de epilepsia porque inclusive si uno cogiera 100 personas al azar y las conectara como en un electroencefalograma, el 1% puede tener como actividad epileptiforme sin necesariamente hacer el diagnóstico de epilepsia. Normalmente el electro siempre se pide estándar, es decir, como un electro normal que la gente va, la conectan y listo. Pero si fuese necesario, como si sale normal y uno necesita como poder ver más estas descargas, entonces ahí uno dice con privación de sueño. Pero ojo que esto es súper importante y es que no es que entonces la persona se va a quedar toda la noche pues como en vela esperando a que le hagan el electro, sino que la idea es que se acuesta más tarde, se levanta más temprano, porque esa privación de sueño y dormirse en el electroencefalograma nos ayuda a nosotros como a detectar más fácil pues como esas descargas. Y los electros repetidos, es decir, como seguir y seguir haciendo, probablemente son para esos pacientes que uno sigue como muy dudoso. Pero probablemente el paciente que uno está muy dudoso va a necesitar es el video EG, que es la videotelemetría, que le va a ayudar a uno como a determinar la zona de las descargas, ya mira si le suspende medicamento para determinar crisis, porque hay algunos que lo van a necesitar. La neuroimagen, pues como estándar, normalmente se prefiere siempre la resonancia sobre el TAC, aunque hay algunas personas pues que se pudieran beneficiar. Siempre los pacientes menores de 2 años o la epilepsia que empieza tardíamente en adultos deberían tener una resonancia y siempre los pacientes que por las manifestaciones tengan crisis focales, que tengan anormalidades en su examen neurológico o cuando el electroencefalograma tiene pues como descargas o anormalidades muy focales, la van a necesitar. Todo paciente que siga con crisis a pesar del tratamiento, hay que hacerle su imagen porque puede ser que tenga una displasia o alguna cosa pues como pequeñita que sea la que esté favoreciendo y probablemente los pacientes con epilepsia generalizada, no todos lo van a necesitar, pero si se hace pues como que no sobra. El TAC, que es la tomografía, solamente pues cuando finalmente uno no tiene pues como la disponibilidad de una resonancia o cuando está contraindicada y siempre debería, como que es el primero que se termina usando cuando el paciente llegó pues como a urgencias porque es más fácil y más rápido hacer un TAC que una resonancia. Laboratorio siempre buscando como otras causas como intoxicaciones, alteraciones metabólicas, infecciosas dentro del estudio pues como diferencial. Con los anticonvulsivantes, pues como siempre es súper importante que como pacientes sepamos por qué es que me tomo el medicamento y cada cuánto me lo debo tomar. Hay gente que dice, no, yo me lo tomo todo por la noche, pero hay muchos medicamentos que no están diseñados para hacerse así.
súper importante tener como una rutina en la que uno siempre se tome el medicamento, porque así menos fácil se le va a terminar pues como olvidando. Siempre como sobre todo cuando está empezando medicamento, cuando tiene un medicamento nuevo, preguntar cuáles son los efectos secundarios pues como a los que hay que pararle bolas y cuáles son los que como que uno puede decir, vea, esto es transitorio y no va a pasar nada. Y súper importante, nunca suspender abruptamente, súbitamente los medicamentos por el riesgo pues como de todas las complicaciones y entrar en un estado epiléptico pues que tiene muchas complicaciones. Hay unos eventos secundarios que son como comunes a todos los medicamentos anticonvulsivantes, como que da mareo, da sueño, da sensación como de lentitud mental, que tiende a pasar pues como con el tiempo. Sin embargo, hay pacientes que son como que todos los efectos secundarios de los medicamentos le dan con todos, porque hay una susceptibilidad pues como individual. En el seguimiento, siempre educar pues como al paciente y a la familia, hay que explicar cuál es el diagnóstico, cuál es la duración pensada como que uno tiene como del tratamiento, garantizar que se tome el medicamento. A mí me parece que es súper importante que la familia siempre tenga en cuenta qué hacer cuando alguien tiene crisis, pues como de epilepsia. También saber cuándo hay que ir a urgencias, sea porque es alguien con epilepsia o cuando tiene una primera crisis. Siempre en una primera crisis todo el mundo debería ir a urgencias. Cuando tiene una convulsión de más de 5 minutos, 2 o más convulsiones, si se aporrea durante la crisis, si después de la crisis tiene un déficit neurológico, como que no ve, es que no puede hablar, se le paraliza un lado del cuerpo, está con mucho dolor de cabeza. En Colombia no hay una regulación estricta, pues como en relación a las licencias o permisos, pues como de conducción, pero todas las personas que hayan tenido crisis, ojalá en el último año no deberían conducir ni moto, ni carros. ¿Por qué? Porque el problema es como lo que puede pasar si vuelve a darle una crisis. Aunque como les digo, en Colombia no hay una regulación como estricta. Laboratorios siempre se hacen mínimo una vez al año o cada vez que estamos subiendo pues como la dosis del medicamento y el seguimiento o el control va a depender pues como según la frecuencia de crisis como de cada persona. Si está muy estable probablemente va a poder ser mucho más espaciado. ¿Qué no hacer durante una crisis? Nunca restringir los movimientos de la persona, nunca meter como ningún objeto pues como en la boca, que entonces démosle la pastilla ya a ver si se le quita la crisis, darle líquidos porque lo pone en riesgo de que se lo termine yendo a los pulmones, es decir, que termine haciendo como una neumonía química asociada pues como a eso. Hay personas que tienen la creencia de que si se jala el dedo medio, pues como que con eso se va a abortar la crisis, infelizmente no, y no hacer respiración boca a boca. Ahí hay unos enlaces pues donde aparecen pues como imágenes asociadas pues como a qué no hacer en una crisis y este diagrama que sale en una página de una liga española que se llama Vivir con Epilepsia me parece súper importante y es entonces no sujetarlo, ponerlo sobre el lado izquierdo, no meterle nada en la boca y siempre mirar como el tiempo porque es cuando uno va a determinar si esa persona tiene que ir a urgencias o no. Todo el mundo, la verdad, debería estar entrenado en qué saber qué hacer, pues como en ese momento no. No es infrecuente que la gente se preocupe un poco que porque se van a morder la lengua, pues como en la crisis, entonces le meten los dedos, le meten lapiceros, les terminan amputando el dedo como parcialmente a la persona o fracturando, se fractura un lapicero en la boca y se lo traga y es más riesgoso. Entonces esa parte como educación me parece muy importante. Como conclusión, entonces, no toda primera crisis es igual al diagnóstico de epilepsia, sin embargo, bajo ciertas condiciones sí puede que sea así, que a veces es difícil para los pacientes como entender que sí, pero es que ya me dio una vez porque tengo pues como el diagnóstico. Importante como explicar y mantener la adherencia pues como a los medicamentos anticonvulsivantes. Siempre la familia debería tener claro cuándo hay que ir a urgencias como en las crisis. Se puede tener una vida normal con algunas modificaciones al estilo de vida, que de eso les va a hablar Angélica en un momento. Yo creo que siempre se puede mejorar la calidad de vida para las personas con epilepsia, haciendo muchas intervenciones. Y como pacientes, yo creo que están como un poco en la obligación como de ir enseñándole a las personas y sensibilizándolos como a qué hacer en una crisis, a que no hay que tener miedo, hay que pues a que los pueden apoyar si tienen una crisis sin necesidad pues como de asustarse, aunque finalmente como paciente también muchas personas tienen temor a tener crisis como en lugares donde hay muchas personas.
Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. En esta charla lo que quiero enfocarles es la importancia de tener unos buenos hábitos de calidad de vida para poder tener esa mejoría o ayudar al neurólogo y a ustedes mismos, obviamente, a que se pueda reducir un poco la frecuencia de las crisis. Mejorando esos hábitos de vida, podemos mejorar de igual forma las crisis epilépticas. ¿Cómo empieza todo? Empezamos todo con ese primer paso, que es la primera interacción en el momento que nos dan el diagnóstico. Nos da el diagnóstico el médico, después se pasa al neurólogo, y esa comunicación con ese neurólogo debe ser muy fluida, porque muy probablemente van a iniciar medicamentos ante una primera, segunda, tercera crisis, dependiendo de cómo se haga en ese momento el diagnóstico. Y es lo que decía Ángela, de preguntar efectos secundarios del medicamento, cómo se debe tomar, la dosis, la graduación de la ingesta del medicamento, cómo se va a ser titulada o no. Tratar de, digamos, de expresarle al médico toda la ansiedad que podamos tener en el momento para evitar el estrés, porque al principio el diagnóstico nos va a generar un estrés, va a generar una ansiedad, y esta ansiedad y este estrés puede hacer que aumente esas crisis epilépticas en algunos casos. Entonces es mantener la calma, es tener el apoyo y la confianza de su médico tratante, y muchas veces incluso solicitarle, si es posible, el apoyo de una psicoterapia individual o grupal vinculada a la familia, porque también la familia está ansiosa por ese nuevo diagnóstico que nos han dado. Cambiar también los hábitos de calidad de alimentación es muy importante, ya que eso también influye en mejorar esa calidad de vida, en mejorar en algunas ocasiones también la frecuencia de las crisis. Sabemos que también hay algunos alimentos, las bebidas, principalmente las alcohólicas, que nos pueden hacer incrementar la frecuencia de las crisis, que si bien el cigarrillo no está enfocado como un hábito que pueda y aumenta la frecuencia de las crisis, pues para todos sabemos que es malo fumar, causa más problemas que salud, y que también el sistema cardiovascular se ve afectado, y es necesario tener un buen sistema cardiovascular también para sopesar en el momento de las crisis epilépticas. El deporte, que no hay que abandonarlo, que hay que insistir en seguir practicando algún deporte, en seguir tratando de realizar alguna actividad física, que eso nos ayuda a la oxigenación, nos ayuda al sistema cardiovascular y nos ayuda de alguna forma también a mantenernos psicológicamente, mentalmente mejor para en el momento de tener alguna crisis, de pronto no nos dé tan fuerte. Y realmente también la frecuencia de la crisis disminuye mucho con mantener una buena hábitos de vida, de deporte mental. Y el sueño la gente no sabe mucho, pero el sueño es muy importante en los pacientes con epilepsia, y debe mantener un adecuado higiene del sueño para que pueda la frecuencia de la crisis también disminuirse. Si mantenemos todo esto, se van a dar cuenta de que va a ser mucho más fácil para su neurólogo, para el epileptólogo, si es en el caso que lo están viendo, tratar de ser un poco más controladas las crisis epilépticas. Y bueno, a esas recomendaciones hay que añadir otras que van a depender de la edad, del medio familiar, escolar o laboral, del tipo de crisis epilépticas, del horario de crisis epiléptica, porque ya sabemos que es muy diferente tener una crisis que llamamos convulsivas, que la gente cae al suelo, se golpea muy frecuentemente las cabezas, a aquellas que solamente quedan desconectados y no se alcanzan a caer. Es mucho más, digamos, fuerte para el familiar y para el paciente las crisis de caídas. El horario de las crisis es mucho más fácil de pronto tenerlas durante el sueño, o presentarlas frecuentemente en el día, cuando uno está trabajando o estudiando. La frecuencia de las crisis, diferente tener una crisis cada 5 meses a tenerlas diariamente, sin múltiples al día. La ansiedad que esto genera, tanto pacientes como familiares, y los medicamentos anticrisis. Todo esto influye en cómo vamos a poder aceptar este nuevo diagnóstico, esta condición, para empezar a afrontarla y poder tener una mejor actitud ante la enfermedad. Como les dije, importante la psicoterapia individual o grupal, familiar, vincúlenla muchísimo a su pareja, a sus padres, si es posible, con alguna lectura que está recomendada ahí tanto en internet como en libros, como esta que es Vivir con Epilepsia, que la pueden encontrar, que es del doctor Fejerman, argentino neuropediatra, que ha contribuido, ya que en paz descanse,
pero contribuyó con esta lectura que es muy importante y también lo pueden encontrar incluso por internet. Nos ayuda como a cómo sobrellevar todo este nuevo diagnóstico, ¿no? Y ya después de esto, pues, ¿qué es lo que es importante? Empezar todo ese paso a paso que yo les dije como al principio, como ese resumen inicial de esa comunicación fluida con el paciente y su neurólogo, pues digamos que el primer médico que le va a iniciar el tratamiento muy probablemente, y recordar lo que ya también dijo Ángela, de que todos los medicamentos anticrisis van a tener un perfil determinado de efectos secundarios, o sea, no hay ninguno que se salve, ninguno. Lo que pasa es que algunos pacientes son más susceptibles que otros. Puede que algunos con unas dosis muy altas de un ejemplo, de clobazam, no les dé absolutamente nada, pero uno solamente con 5 miligramos ya le da mucho sueño y le da mareo. O sea, cada paciente es individual y la respuesta del medicamento también es individual. Esto va a depender de la dosis y muchas veces los controles, nosotros iniciamos un medicamento, tratamos de iniciarlo de forma titulada. Si de pronto no es así, traten o se recomienda de que siempre sea el inicio de cualquier medicamento, al igual que la retirada, debe ser de forma titulada. Es decir, yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a iniciar un medicamento cada semana, ir aumentándole mañana, noche, gradualmente, como para que el cuerpo lo vaya asimilando poco a poco y esos efectos secundarios no sean tan evidentes al principio, que pueda el paciente tolerarlo más fácilmente y solo llevándolo y poco a poco ir haciendo nuestro objetivo, que es la reducción de las crisis y posiblemente el control de las crisis. Muchas veces tenemos que hacer ajustes de dosis en los controles, muchas veces tenemos que hacer algún cambio de medicamento por otro, sustituirlo por otro, porque de pronto el perfil no se adecua al paciente, le está presentando efectos secundarios. Importantísimo decirlos todos porque a veces sí son relacionados con el medicamento, otras veces son subjetivos, a veces no sé si es bueno o malo que estén leyendo en Google o estén leyendo completamente el folleto de los medicamentos, porque a veces se sugestionan. Yo a veces les digo, prefiero que no me pregunten, pero prefiero que yo decirle como lo más importantes y después es esperar a ver qué pasa y preguntar, que uno con mucho gusto les puede responder las inquietudes en cuanto a si efectivamente es un efecto secundario asociado a ese medicamento. Principalmente cuando son síntomas psiquiátricos, es importante reconocerlos porque hay algunos medicamentos que causan depresión. De por sí el diagnóstico puede causar ansiedad y depresión al paciente, decirle que tiene epilepsia, pero si se le añade ciertos medicamentos, esos efectos secundarios, esa depresión puede incrementarse, puede causar irritabilidad, puede causar ansiedad, puede causar en algunos pacientes, algunos medicamentos, algunas alteraciones cognitivas de concentración. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que ustedes nos mencionen a nosotros si eso se llega a presentar, porque no queremos controlar las crisis a cambio de tener una mala calidad de vida, de que el paciente no tolere el medicamento, que esté mareado, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, con falta de concentración o con depresión. Entonces, es importante reconocerlo porque en algunas ocasiones o bien manejamos el síntoma o bien tenemos que sustituirlo o disminuir dosis. Eso lo vamos haciendo, como les dije, de forma individual. Entonces, esa comunicación muy importante, por favor, con todos sus médicos. A veces es difícil porque yo veo que el sistema de salud que tenemos hace que cambiemos frecuentemente de médico tratante y a veces toca volver a empezar y volverles otra vez como a darles el recuento. Entonces, si pueden de pronto tener una lista de todos los medicamentos que han tomado, lo que les ha causado y con la dosis que han tenido, como para que el médico nuevo que les toque de pronto afrontar el diagnóstico con ustedes sepa lo que ha pasado, la historia que ha pasado con ustedes. Esto es una sumatoria. Entonces, la comunicación fluida, la higiene del sueño, que como les dije al principio, pues la higiene del sueño es muy importante porque entre la epilepsia y el sueño existe una relación muy estrecha y cualquier tipo de epilepsia es sensible a una falta de horas de sueño, sobre todo si es prolongada en el tiempo. No se debe trasnochar, no se recomienda trasnochar, debe mantener un ritmo de vigilia y sueño adecuado. Se recomienda dormir entre 7 a 9 horas diarias según la edad. Obviamente que los niños necesitan una mayor horas de sueño que los adultos. Y lo importante que sea con un horario regular, ya que los pacientes, eso principalmente los adolescentes, pasa que con mucha frecuencia ellos dicen, no, pero doctora, yo dormí las 8 horas, ahora que esas 8 horas comenzaron a partir de las 2 o 3 de la mañana. Ya eso es un horario que no es regular, el cerebro ya entiende que hay un trasnocho y eso hace que al otro día puedan presentar crisis epilépticas al despertar porque hay epilepsias
Hay crisis epilépticas que se producen exclusivamente durante el sueño o al despertar. De hecho, ellos no se dan cuenta, pero eso disminuye el umbral convulsivo y eso facilita que se presentan más las crisis epilépticas. Entonces, muy importante saber de que si bien hay que dormir esas horas, debe hacerse en un horario regular, incluso los fines de semana. Difícil a veces como para entender a algunas personas jóvenes o adolescentes, pero toca que poco a poco ellos vayan sabiendo que la salud es mucho más importante a veces que el pasarla muy bueno en una fiesta. Y bueno, y en cuanto al sueño, pues cómo mejorar la calidad del sueño o cómo tratar una higiene del sueño, el médico tratante le va a decir qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, porque si hay alimentos, comidas copiosas que pueden hacer que de pronto no tengamos un inicio del sueño adecuado, el hacer ejercicio antes de dormir también hace que de pronto no podamos dormir más fácilmente, el uso de pantallas, computadores, celulares, televisor, hace que con frecuencia no tengamos la latencia del sueño nos llegue tan rápido y hace que presentemos más frecuentemente trasnocho. Entonces, bebidas alcohólicas, entre otros, hay muchas cosas que pueden influir en el inicio del sueño y el mantenimiento del sueño. Y para eso es importante conocerlos para poder tener esas pautas de higiene del sueño y poder de esa forma, como les dije, disminuir también de alguna forma la frecuencia de las crisis. Todo esto, disminuyendo la frecuencia de crisis, pues mejora la calidad de vida de ustedes. La alimentación, esto tanto en bebidas como en comidas, y pues esas bebidas alcohólicas sabemos todos que pueden interaccionar en las crisis epilépticas. La ingesta excesiva de alcohol puede provocar crisis epilépticas y se ha demostrado que el riesgo de provocar crisis aumenta con una ingesta de 50 gramos de etanol al día y a mayor ingesta de alcohol, pues mayor riesgo de crisis epilépticas. Entonces, es muy importante esto y ahí realmente también se ha visto que ese efecto facilitador del alcohol sobre las crisis se ve además incrementado por unas posibles interacciones con algunos fármacos o medicamentos anticrisis y sobre todo por la asociación a factores ambientales desencadenantes como la mala calidad del sueño y entre otros. No se ha demostrado aún, como les había dicho, que el consumo del tabaco o el cigarrillo aumente las crisis epilépticas, pero por salud pues se recomienda no fumar. Y en cuanto a la alimentación, pues realmente se ha dicho que algunos condimentos picantes, bebidas estimulantes, café, té, bebidas con cola, algunos han escrito que en raras ocasiones provocan crisis y se consumen en cantidades moderadas. Lo que se ha visto que esto, pues igual que las bebidas energéticas, principalmente las que contienen taurina, lo que provoca también es alteraciones en el ciclo de vigilia-sueño. Entonces, eso, como les había mencionado, también puede provocar que facilite las crisis epilépticas al disminuir la calidad del sueño. Y algunas dietas cetogénicas, ustedes lo pueden encontrar en internet, en libros, esas son útiles para algunos tipos de epilepsias severas en la infancia. Lo importante es que pueden preguntarle a su neurólogo, porque debe estar recomendado por el neurólogo tratante y también acompañado de de una nutricionista que tenga conocimientos adecuados de la dieta cetogénica para saber cómo es que se debe iniciar, cómo se debe mantener, qué alimentos deben utilizar en casa. Algunas veces se utilizan algunos otros como fórmulas adicionales, pero por lo menos nosotros tratamos de que sea algo muy fácil para el paciente con alimentos que se puedan preparar en casa. Y como les había dicho, el ejercicio físico, pues todo esto ayuda a que sea beneficioso para las personas con epilepsias y los beneficios están relacionados con la mejoría de la salud cardiovascular, psicológica, mental, con una mayor actividad social y con la reducción de los niveles de estrés, lo que puede traducirse todo eso en un menor número de crisis. Al inicio siempre vamos a recordar, a prohibirles cualquier deporte aquel deporte extremo. Ese paciente con epilepsia, si de entrada vamos a decirle que esos deportes extremos como escalada en roca, paracaidismo, buceo, es mejor como que olvidarse de estos porque esto aumenta el riesgo de lesiones, ¿no? Pero si realmente el resto de la mayoría de los deportes pueden practicarlo sin ningún problema. El tenis, el voleibol, el atletismo, el baloncesto, el excursionismo, incluso el fútbol también lo pueden practicar. A veces evitar simplemente los choques, pero realmente se pueden practicar sin ningún problema. Hay algunos que uno dice que tienen cierto riesgo, como el karate, el boxeo, pero es por las lesiones que presentan asociadas al mismo contacto físico, ¿no?
que pueden causar contusión cerebral. Y esto, digamos que es la ampliación de lo que también dijo ya Ángela, de qué hacer ante una crisis epiléptica, porque ya en el momento en que tenemos, listo, ya cumplimos con nuestra tarea de los pasos que tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida. Pero a pesar de esto, a veces vemos que nos siguen presentando crisis porque el medicamento aún no ha sido eficaz, porque mi epilepsia es de difícil control, llamado farmacoresistente. Es decir, han tomado más de 2 drogas anticrisis para este tipo de epilepsia, con una dosis adecuada, con un tiempo adecuado, y a pesar de esto sigue con crisis. Entonces tenemos que empezar a tener en casa, con nuestra familia, con nuestro apoyo familiar, que es muy importante, ese checklist de cuáles son esos 5 pasos principales de a qué hacer ante una crisis epiléptica si es que aún no están controladas. Recordemos que 7 de cada 10 pacientes en promedio se dice que se logran controlar las crisis epilépticas con medicamentos anticrisis. Entonces, si usted hace parte de ese otro 30%, ¿qué hay que hacer? Primero, reconocer los síntomas comunes. Esos síntomas comunes hay que diferenciarlos porque la gente está acostumbrada a reconocer las crisis que llaman como convulsivas, las convulsiones, que son las crisis generalizadas, que con frecuencia son las tónico-clónicas, en las cuales el paciente lo que presenta es una postura rígida después de una sacudida del cuerpo, y esto en algunas ocasiones lleva a que se muerda la lengua, a que bote baba, a que se orinen. Frecuentemente ustedes nos mencionan que blanquean los ojos. Tiene una duración variable, pero generalmente son menores de 3 minutos. Y en este, digamos que sí se alerta, las personas se asustan porque todo esto no es usual que lo presente, se ponen cianóticos, morados, pálidos en algunas ocasiones, pero no es el único tipo de crisis que hay que estar pendiente. Y muchas veces cuando llegan a nuestra consulta, llegan solamente refiriendo este tipo de crisis y no se dan cuenta de que existen otros tipos de crisis que estaban pasándose desapercibidos en la casa, en los cuales solamente presentaba una mirada vaga, no reaccionaba cuando se le hablaba, masticaba, tenía algunos movimientos torpes en las manos, los llamamos automatismos manuales. Esos orales simplemente puede ser un chupeteo, relamerse los labios, escupir, masticar, pueden empezar a caminar, deambular de una forma que la gente no sabe por qué lo está haciendo, puede presentar algún movimiento como un tipo de sacudida o temblor en algún brazo, en la cara, en la pierna, pueden hablar de forma confusa. Entonces, todo esto, en algunas ocasiones pueden tener algún aviso por parte del paciente, que es el llamado aura, la llamada aura, que puede presentar algún malestar gástrico, alguna sensación de dolor en algún brazo, alguna visión de luces o de personas, o escuchar algo que digamos que avise que van a presentar las crisis epilépticas, y digamos que es muy importante reconocerlas y describirlas de forma como ocurren, ¿no? En el momento de presentarse. Entonces, primero, distinguir los tipos de crisis. Segundo, seguir los pasos de los primeros auxilios. Esto es, primero, mantener la calma, pedir ayuda. Proteger al paciente de lesiones, eliminando cualquier objeto que tenga alrededor, punta roma, vidrio, etcétera, que pueda lesionarse. Aflojar la ropa si es que tiene ropa muy apretada. Pero como le dijo Ángela, nada, absolutamente nada en la boca, ni agua, ni oler alcohol, ni colocar el lápiz, ni meterle los dedos, ni un trapo, porque en ese momento es la única entrada de aire que puede tener el paciente y lo que vamos a hacer es que se asfixie. Fuera de eso, pues no ofrecerle ningún tipo de líquidos para que no broncoaspiren, no los sujetes porque en ese momento está presentando un movimiento que es involuntario, que ellos no lo pueden medir, pueden lesionarlos ustedes a ellos, luxarlos, fracturarlos o ellos a ustedes, y observar, mirar cómo son las crisis para ver, muchas veces hasta grabarlos para mirar y mostrárselo al neurólogo de cómo han sido las crisis para poder identificar bien el foco de la epilepsia. Esta posición de seguridad es recomendada principalmente en las crisis tónico-clónicas generalizadas o las convulsivas, en las cuales se dobla la pierna, se estira el brazo contralateral y después se eleva el otro brazo, con el cual se dobló la pierna, y se hace una especie de bloque para poder girar al paciente una vez finalice la crisis convulsiva. Y se coloca la manita después en la mejilla. ¿Eso para qué? Para que tenga no solamente una posición cómoda, sino que evitar el riesgo de la broncoaspiración, que es lo que mencionaba Ángela, como esa neumonía aspirativa química que puede lesionar nuestros pulmones. Esos primeros auxilios son muy semejantes en las crisis generalizadas a las focales, y en las crisis generalizadas igual medir el tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo es diferente si la crisis generalizada dura 3 minutos, así dura más de 5 minutos, porque en ese momento hay que llevarlos a urgencias.
No meterles nada en la boca, eso es súper importante, preferible la que se muerde la lengua. No hay ninguna anécdota de que se traguen la lengua fácilmente sana, entonces ya hay que tener eso muy claro porque es un mito que todavía la gente lo tiene todavía en cuenta. Mantener la calma, colocar algo para que no se, digamos, que mejore un poco la posición de la cabeza, tratar de no sujetarlo, colocarlo en la posición adecuada cuando termine la crisis. Mientras que la crisis focal, pues simplemente es esperar a que termine la crisis, explicarle a los demás lo que está pasando, medir el tiempo, bloquear cualquier peligro, el manejo del calendario de crisis, importantísimo para que podamos mirar si el médico tiene que hacer algún cambio en si las crisis están relacionadas con la menstruación, con algún horario de sueño, con algún desencadenante, con la luna llena en algunas ocasiones o algún tipo de cambio de luna, y mirar a veces también si el medicamento ha sido eficaz. Y como les dije, pues es importante hacer esa grabación en video para poder facilitarnos como el enfoque de cómo comienzan las crisis. El llamado a la ambulancia o ir a urgencias, hay que saber cuándo hacerlo, no es a todo momento, porque eso digamos que muchas veces lo que hace es entorpecer el tratamiento que se le está iniciando. Muchas veces el médico de urgencias no sabe que hay ciertos medicamentos que pueden incrementar las crisis epilépticas o precipitar algunos tipos de epilepsias, de unos tipos de crisis en un paciente con determinada epilepsia. Entonces, llevarlo si la convulsión dura más de 5 minutos, si la conciencia de la respiración normal no retorna luego de la crisis, si la crisis se repite sin recuperar completamente la conciencia, o si esa confusión persiste por más de 1 hora, si esto ocurre durante el agua porque podemos pues, asfixiarnos, tragar el agua, bueno, si es la primera crisis, como le dijo también Ángela, si se lesionó porque estaba en el momento pasando, no sé, la escalera, si está embarazado, si tiene diabetes, hay que mirar a ver cuáles son los niveles de azúcar que tiene en el momento, y recordar que hay factores desencadenantes que es importante notificar al médico, porque esto es diferente a que el medicamento no le está haciendo efecto, a que es que simplemente se le olvidó tomar el medicamento, o no está durmiendo bien, o está estresado porque tuvo alguna alteración emocional, o porque en ese momento tenía la menstruación, o algún cambio hormonal, enfermedad, fiebre. Recordemos que hay algunos epilepsias que son fotosensibles y el uso de computadores, videojuegos, pueden hacer presentar crisis como aquella que una vez pues observamos en un capítulo de Los Simpsons que cada vez que presentaron, estando en Japón, presentaban un capítulo de una caricatura convulsionada porque estaban en esas luces estroboscópicas. Entonces, es importante saber reconocer y que fueron facilitadas por estas, las drogas ilícitas y el alcohol. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a poder mejorar la calidad de vida del paciente, tratando de mejorar esos hábitos de vida y tratando de reconocer esos pasos para poder afrontar ante una crisis epiléptica si es que no hemos todavía logrado el control de las mismas. A todos, pues muchas gracias. Ese es el hashtag que estamos llevando en la ACN este año, con San Valentín es Púrpura. Esos son los diferentes hashtags que hemos tenido durante todo este tiempo. Mis correos electrónicos, por si alguien de pronto tiene alguna duda, alguna pregunta. Recordarles que ya el próximo mes viene el día Púrpura, que es el 26 de marzo, que es el día que tratamos de concientizar a las personas hacia la epilepsia, apoyando a las personas con epilepsia. El tema del que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la importancia del empoderamiento, que es un término que últimamente estamos tratando mucho, pues que del cual se está hablando mucho, en donde este mismo va a darnos como unas bases de lo que vamos a trabajar. ¿De qué trata esto? Al hablar de empoderamiento necesitamos saber de qué trata esta palabra rara y de la que tanto hablan en diferentes ámbitos y en diferentes campos. El empoderamiento se refiere a esa importancia de adquirir ciertas herramientas o estrategias que mejoran nuestras capacidades y habilidades para poder ejecutar mejor un rol. En este caso, pues tenemos que hablar del rol de cuidador y el rol de paciente, cuando es un paciente funcional que de pronto tiene epilepsia, pero que tiene la posibilidad de interactuar. Pero finalmente, ¿de qué se trata esto? Aquí yo les pongo un ejemplo y es el cambio o la transformación de oruga a mariposa. Porque cuando nosotros reconocemos que como personas tenemos la posibilidad de influir en que nuestra existencia sea mucho mejor para lograr un cambio,
o mejorarlo, ya que en este proceso, tanto como cuidador como paciente, al principio y a veces algunos, de acuerdo al proceso que vayamos viviendo dentro de nuestro duelo, del diagnóstico de nuestro familiar o de nuestro propio diagnóstico, tenemos que pasar por diferentes etapas. Eso también tiene que ver mucho nuestra manera de asimilar este cambio en el que nos encontramos, que tiene que ver, repito, un diagnóstico que no esperábamos y que de una u otra manera cambia nuestra vida y cambia todo eso que esperábamos. Así podemos ser parte de la solución y no de un problema más. ¿Por qué hablo yo de ser solucionadores y no un problema más? Porque cuando nosotros logramos entender y comprender que hay un cambio en nuestra vida y que requerimos un empoderamiento, logramos hacer un equipo o un match con nuestros médicos especialistas, con nuestros terapeutas, en donde al manejar este trabajo en equipo, logramos que nuestra vida, nuestro día a día y nuestro cambio se ha mejorado y ya vamos a entender un poco más y vamos a tener algunas herramientas. Creo que hay un micrófono de alguna de las expositoras abierto para que por favor lo revisen y lo cierren. Gracias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adquiriendo ciertas herramientas y mejorando nuestras capacidades, aumentando mi potencial individual. Pero ¿de qué tipo de herramientas estaremos hablando? ¿Será que el hecho de que yo tenga una caja de herramientas, un martillo o ciertas tijeras, eso va a ser suficiente? No, claro que no. Las herramientas son ese conjunto de cositas que nos van a permitir, como ya lo había dicho, mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestro rol. Una de estas herramientas es el conocimiento. Ese conocimiento donde, por ejemplo, como lo que hemos hablado, tan importante que nuestras dos anteriores expositoras nos trajeron, que es fundamental saber cómo mejorar nuestras crisis, que que todos los medicamentos tienen efectos adversos y que muchas veces el mismo medicamento trae instrucciones, es solamente leerlos. Eso me lleva a mí a tener conocimiento. El tema de conocer que hay una ley de la epilepsia, el saber qué es la ley 1414 del 2010, leerla, conocerla, si es necesario imprimirla para leerla, porque a veces permitimos simplemente que otros sean los que determinen nuestro conocimiento. Y si yo sé, por ejemplo, que en la ley 1414 se habla de la epilepsia y que tengo acceso a ciertos beneficios, entonces voy a poder o me va a permitir esto lograr velar porque mis derechos no, o los derechos de mi familiar no sean alterados o que de pronto no se lleven a cabo como debería ser. Esto también nos permite de pronto poder ayudarle o ser un apoyo a los médicos. Por ejemplo, si mi paciente o yo como paciente tengo inconvenientes con el azúcar, por ejemplo. Se dice que el azúcar es el segundo elemento más intoxicante o bueno, que genera más dependencia después de ciertas drogas alucinógenas. Entonces, cuando hablamos de eso y la epilepsia es de origen neurológico y entendemos que el azúcar tiene que ver con que mis neuronas muchas veces se van a alterar y se van a enrumbar, como yo les digo, se van a poner de rumba, pues claramente voy a tomar medidas al interior de mi hogar para evitar que yo pueda tener una alteración a nivel de crisis o que mi hijo o mi familiar se le alteren, se le alboroten sus crisis. Entonces, al tomar esas medidas, hace parte de un conocimiento y este conocimiento hace parte de mi empoderamiento. Otra de las cosas que puedo hacer es investigar. ¿Investigar sobre qué? Como ya les decíamos, investigar qué tipo de patología tengo, de qué trata, cuáles son sus características. A veces de pronto nuestros médicos dentro de su labor diaria consideran que tal vez
contando ciertas cosas son suficientes, pero lamentablemente nosotros, y digo lamentable no de una manera mala, sino que muchas veces nosotros en medio de nuestro shock al tener el conocimiento de que tenemos una patología compleja, o de pronto nosotros como padres o como familiares al saber que nos enfrentamos a una patología como la epilepsia en este caso, no sabemos manejar las terminologías, no nos aprendemos bien los términos a nivel de medicamentos, a nivel de pronto que esos medicamentos generen no sé, que no sean buenos para la salud porque algunos como la lamotrigina generan un rash, entonces de pronto a mi familiar o a mí misma me va a aparecer ese brote en la cara o me inflama partes de mi cuerpo, ¿sí? Es decir, que que soy alérgica a ese medicamento. Es súper importante investigar, es súper importante tener el conocimiento de saber cuáles medicamentos de mi paciente o de mi familiar o de la persona a la que le estoy realizando el cuidado tal vez no le ayudan. Eso permitiría que en el momento de correr a urgencias, por ejemplo, pueda yo hablarle a estas personas que han recibido a mi familiar para generar la atención inmediata. Podría decirles, este medicamento no le funciona, no lo impregnen con este otro porque se va a poner peor, no le va a servir de nada. Muchas cosas que van a permitir que los procesos se lleven de una mejor manera. Asistiendo a charlas como estas, que lo que han dicho las doctoras anteriores ha sido supremamente importante y que si bien para algunas personas dirán, ay, pero es lo mismo, muchas de las personas que llevan años viviendo o conviviendo con epilepsia, no conocen este tipo de cosas. Por ejemplo, muchos dicen, ay, pero sí podré tomar café y resulta que para esa persona el café es un ansiolítico, le alborotan muchas cosas y la puede llevar a tener un insomnio. Puede que hay otras personas que digan, por ejemplo, como a mí, que aunque yo no tengo epilepsia, pero si yo me llegase, yo no me gusta el café y si yo me tomo el café, nunca me va a retirar el sueño, pero hay personas que aunque sea con una taza de café, ya llega un insomnio. Entonces es aprender a conocerse y a conocer estos detonantes o estos aspectos que podrían ayudar a mejorar la condición que presenta la persona que yo cuido o mi propia condición en este caso. La escucha activa es supremamente importante porque cuando estamos en medio de una cita médica, el escuchar a nuestro profesional en la salud me va a permitir a mí saber de qué investigar, reconocer esas terminologías que definitivamente no manejo, conocer de pronto los tratamientos, dado el caso que nos sugieren estos profesionales, y al haber hecho una previa investigación podría incluso sugerir a estos profesionales las opciones de tratamiento para minimizar y reducir el tiempo en que se pueda tener, por ejemplo, el llegar a tener unas crisis controladas o semicontroladas. Es decir, que trabajamos en equipo, vuelvo y lo digo y quiero ser reiterativa porque la idea es que podamos trabajar en equipo con soluciones. Muchas veces cuando tenemos enfermedades raras y huérfanas es muy difícil porque como son tan escasas, los médicos han tenido un paciente que les ha permitido tener una experiencia, no han tenido más. Entonces, es importante que nosotros como cuidadores y como pacientes tengamos un empoderamiento a partir de la investigación y a partir de leer y a partir de escuchar a nuestros médicos que nos permitan trabajar en equipo como debería ser. ¿Qué estrategias podríamos utilizar al respecto? Dentro de las estrategias es hacer parte de grupos de apoyo como lo son Familias Púrpura, como lo son lo que hace Victoria, como son Fundación Somos Fénix, de manera que tengamos el acceso a personas que han vivido o que viven con
con la epilepsia, o que son cuidadores que en determinados momentos pues podrían darme una guía de a quién acudir, qué profesional maneja tal vez de la patología de mi hijo o de mi familiar, qué neurólogos trabajan con adultos, porque a veces la epilepsia no solamente se da cuando son niños pequeños o adolescentes, sino también puede suceder en la adultez, incluso siendo un adulto mayor, de un momento a otro podría aparecer, y pues ya eso sería importante que lo manejáramos y que tuviéramos cierto conocimiento para poder acceder a los profesionales o golpear la puerta de esos profesionales que en su momento podrían ayudarnos a tiempo a mejorar la condición de como paciente y de la epilepsia. Acercarse a quienes pasaron por este mismo camino. Muchas veces estamos tal vez en una cita médica o estamos en un lugar de terapia o no sé, en una charla, y a veces creemos que somos los únicos a los cuales nos sucede esto, y no es cierto. Y el tener de pronto una persona que nos pueda guiar, que nos pueda acompañar y nos pueda sugerir un camino, es una herramienta supremamente importante para que mi conocimiento se vaya potencializando y vaya llegando a un empoderamiento adecuado, permitiéndome a mí ser eficaz y tener esas herramientas de las cuales hemos hablado, que me permiten a mí, como ya lo he dicho, que se vaya mejorando mi situación. Adicionalmente, el utilizar las herramientas tecnológicas, así como hoy en día es tan común y ya después de la pandemia hemos entendido que las herramientas tecnológicas, sabiéndolas utilizar y logrando optimizarlas, nos permitirán acercarnos a conocimientos veraces y a conocimientos que no necesariamente es lo que esta persona me contó, sino que podemos llegar a investigaciones claras, a conocer de pronto casos de éxito de estas patologías complejas que podría yo misma tener o tener mi paciente o tener mi familiar. Y la organización y la planeación es supremamente importante. ¿Qué sucede aquí? En eso sí quiero como un alto en el camino, porque cuando nosotros decidimos organizar nuestro tiempo, nos permitirá también tener acceso a espacios en donde podamos desconectarnos de todo. Ya sea como cuidadores o ya sea como pacientes, es importante que llevemos una agenda. Uno, porque si tenemos de pronto crisis convulsivas, podemos decir cuándo se presentó, cuántas tuve en el día. Si de pronto estoy probando un nuevo medicamento, podría saber si se me incrementó la cantidad de las crisis o se disminuyó, generando así que el conocimiento de saber que ese medicamento realmente sí me está sirviendo o le está sirviendo a mi familiar. Por otro lado, la planeación me puede permitir a mí, a través de un calendario, saber y organizar las citas médicas que yo tenga, los horarios de los medicamentos, las dosis de los mismos, el aprender los nombres de estos medicamentos que a veces tienen nombres tan raros que uno cree que le están hablando en chino, en mandarín o en quechua. Así que es importante la organización. Hoy en día venden también las agendas. Hay algo que se está utilizando mucho, que es el bullet journal, que es uno mismo crear su propia agenda para que sea adecuada a sus necesidades. Bien, ¿qué genera nuestro conocimiento? Además de un empoderamiento, es una mejora considerable en nuestras habilidades. Inicialmente podrían ser habilidades comunicativas o habilidades investigativas que nos permiten ser parte de la solución de la que venimos hablando tanto. Aumenta nuestra autoconfianza, la confianza de saber que yo puedo determinar qué puede ser el detonante para mi convulsión. Y no es simplemente, no, es que yo no sé cuántas veces convulsionó o no sé qué determinó mi crisis, sino es saber justamente que si yo voy a tomar una bebida alcohólica dentro de un establecimiento en donde hay música y que adicionalmente hay luces que son destellantes y yo soy fotosensible o tengo sensibilidad auditiva y eso van a ser desencadenantes de mis
crisis, pues claramente eso me va a llevar a no hacerlo. Entonces simplemente voy a tener la confianza de decir, hey, este no es el mejor plan, mejor vamos, nos tomamos un café, más bien vamos a caminar a un parque y eso permitirá que nos fortalezcamos y que nuestros potenciales también sean fortalecidos. Si yo tengo una organización de tiempo, voy a poder decir, voy a sacar un espacio para poder dedicarlo a algo que a mí me encante, para bailar, para escribir, para hacer mandalas, para hacer un curso, para poder potencializar un emprendimiento que hace mucho tiempo estoy pensándolo. Eso nos va a permitir también tener una salud mental y ser un apoyo a la solución, no simplemente ser facilitador de problemas. A veces nosotros como pacientes o como cuidadores desesperados generamos más que una solución, diferentes problemas recargando a los profesionales, a nuestro primer grupo de apoyo que no es nuestra familia o nuestros amigos cercanos, les generamos más una carga que una solución. En el momento en que nosotros tenemos un empoderamiento, con las bases de conocimiento, y quiero ser reiterativa con esto, con que tengamos el acceso o la organización de todo lo que equivale tener una persona con una patología compleja, o tener yo mismo epilepsia, podría incluso tener tanta confianza que hago parte de unos grupos de apoyos y posteriormente puede ser de apoyo para personas que también viven con la epilepsia y darles esos tips que a mí me han servido y que les pueden solucionar en algunos aspectos de su vida, así como los cuidadores muchas veces son generadores de información y también permiten ser una guía, como nos ha pasado a la gran mayoría de cuidadores, que hemos recibido la guía de un cuidador que nos ha acortado el camino para la solución de ciertas situaciones. ¿Para qué me sirve eso? Para mejorar mi situación en términos de derechos. Claro, si yo conozco que hay una legislación, si yo conozco que hay ciertos organismos que me pueden ayudar y que pueden, de pronto, si soy una persona con vulnerabilidad, permitir acceso a ciertas cosas que me puedan facilitar y me puedan generar una estabilidad emocional y una tranquilidad, puedo acceder a ellos sin problema. Asumir una participación más destacada es lo que ya veníamos hablando, del hecho de que pueda hacer parte de diferentes grupos de apoyo y que pueda también servir de ayuda o de apoyo para otros que apenas inician con este mundo amplio de la epilepsia y de las diferentes patologías. Y permitir resolver problemas. A veces incluso entre personas que tienen conocimiento se pueden sentar y se pueden hacer un checklist de todo lo que se está presentando para sí mismo hacer parte de una solución y llevarlo posteriormente a los neurólogos. Muchas veces con los videos, a veces no necesariamente contando, somos muy claros. Entonces es importante que estos videos sean un apoyo a nuestros profesionales o a los profesionales con los que estamos trabajando para poder llegar a la solución de la patología y de la situación de nuestro familiar o de nosotros. Nos permite resolver problemas y organizarnos, como ya les había dicho, organizar nuestro tiempo, nuestro conocimiento y organizarnos también al interior del hogar. Muchas veces, entonces, eso nos permite que aislemos ciertos objetos que podrían, en medio de una crisis, hacer que yo me lastime, o que se lastime mi hijo o mi familiar, o tal vez que de pronto se puedan tomar estrategias como estar en un lugar más amplio, que la cama no sea tan angosta por si de pronto tiene una crisis. Es decir, tomar estrategias al interior que me pueda permitir resolver a tiempo el problema y que a partir de la experiencia que me llevó a tener un conocimiento pueda ejecutar este tipo de tareas. Dotarnos de herramientas necesarias para que pueda conseguirse una mayor autonomía y disminuir así mi vulnerabilidad o la vulnerabilidad de nuestro paciente o de nuestro familiar. Entonces, el día de hoy les hemos dado muchas estrategias o muchos tips que ojalá se hayan tomado el tiempo de anotar en esa agenda de la que yo les hablo, para que después puedan, ay, miércoles, yo escuché algo y
ir allí y decir, sí, mira, es que en tal charla nos hablaron de que los jarabes tienen azúcar y estoy llevando una dieta cetogénica estricta, es decir, que no debería tomar azúcar. Entonces hablo con mi neurólogo para indicarle, mira, es que la dieta cetogénica le está sirviendo a mi familiar o me está sirviendo a mí, pero entonces yo estoy tomando, no sé, quepra o clonazepam, que son a base de azúcar porque son jarabes. Entonces el neurólogo va a decir, ok, vamos a cambiarlo a grajeas o a pastillas para poder mejorar el tratamiento. Y se crea allí un trabajo en equipo. Es así como yo les digo, es importante que digamos, decido empoderarme e iniciar hoy con todas estas estrategias que he aprendido, potencializando lo que ya estoy haciendo, porque muy seguramente algunas me van a decir, ay, Eliana, por favor, pero pues es que yo ya estoy en redes sociales, yo ya hago parte de ciertos grupos, pero lamentablemente no estamos haciendo una participación activa dentro de las charlas que se hacen, que son organizadas de una manera tan bonita, tan minuciosa y con temas tan importantes como los que hemos tratado hoy. Este empoderamiento busca que las poblaciones con carencias o con dificultades que no necesariamente son económicas, sino muchas veces son carencias de conocimiento, tengan sus propias capacidades y se impulsen a cambios positivos. Y los cambios positivos ya lo hemos hablado alrededor de lo que yo he contado sobre situaciones de vivencias. Entonces, quiero espero que el día de hoy ustedes puedan decir, ok, me falta organización. Sí, necesito un calendario. Mira, sí, podría utilizar, bueno, yo no soy muy buena para escribir, pero hay una aplicación en la que yo podría decir, tuve una crisis en la mañana, fue de este tipo, tuvo tal duración, tal vez de identificar si hubo un detonante. Y esta información va a permitir que cuando yo me dirija a los profesionales, entonces ellos van a poder tomar decisiones al respecto y acompañar mi tratamiento de una mejor manera. Las invito entonces a que continúen con este empoderamiento, ya saben de qué se trata y puedan seguir cada día siendo parte de la solución y trabajando a favor de los derechos de ustedes como cuidadores, de sus pacientes o familiares y también de aquellos que tienen la patología como la epilepsia y tienen mucho tiempo para investigar. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like y recuerda siempre suscribirte.